El asesinato del archiduque Francisco Fernando el 28 de junio de 1914 en Sarajevo fue la chispa que encendió la Primera Guerra Mundial. Una compleja red de alianzas, fervor nacionalista y ambiciones imperiales habían creado un polvorín en Europa. El asesinato del heredero al trono austrohúngaro por un nacionalista serbio desencadenó una reacción en cadena que hundió al continente en la guerra. Austria-Hungría, buscando aplastar el nacionalismo serbio, emitió un ultimátum a Serbia. Serbia, respaldada por Rusia, se negó a aceptar todas las demandas del ultimátum. Esta negativa provocó una cascada de declaraciones de guerra. Alemania, aliada con Austria-Hungría, declaró la guerra a Rusia y a su aliada, Francia. La invasión alemana de la neutral Bélgica involucró a Gran Bretaña en el conflicto. El asesinato de Francisco Fernando no fue la única causa de la guerra. Fue el catalizador que detonó una situación ya volátil. Años de maniobras diplomáticas y desarrollo militar habían creado una atmósfera de sospecha y desconfianza entre las grandes potencias. El asesinato proporcionó el pretexto para la guerra, pero las causas subyacentes eran mucho más profundas. El mundo observó con incredulidad cómo Europa, aparentemente en la cima de la civilización, descendía al caos. Lo que comenzó como un conflicto localizado en los Balcanes, rápidamente se convirtió en una conflagración global, cambiando para siempre el curso de la historia humana. A las pocas semanas del asesinato, Europa estaba envuelta en guerra. Alemania, implementando el Plan Schlieffen, lanzó un ataque relámpago contra Francia a través de la neutral Bélgica. El plan pretendía sacar a Francia de la guerra rápidamente antes de que Rusia pudiera movilizar su vasto ejército. Sin embargo, el plan falló, ya que la resistencia belga resultó ser más dura de lo previsto, y la fuerza expedicionaria británica llegó a Francia antes de lo esperado. El avance alemán se detuvo en la primera batalla del Marne, a las afueras de París. Esto marcó el final de la guerra móvil en el frente occidental y el comienzo de un brutal estancamiento de 4 años. Millones de soldados lucharían y morirían en un laberinto de trincheras que se extendía desde el Canal de la Mancha hasta la frontera suiza. En el frente oriental, Rusia lanzó una ofensiva contra Alemania y Austria-Hungría. Los rusos disfrutaron de éxitos tempranos, pero finalmente fueron rechazados por el ejército alemán, mejor equipado y entrenado. El frente oriental se caracterizó por una mayor movilidad y fluidez que el frente occidental, pero no fue menos brutal. La entrada del Imperio Otomano en la guerra a finales de 1914 añadió una nueva dimensión al conflicto. El Imperio Otomano, aliado con las potencias centrales, controlaba el acceso a los Dardanelos, una vía fluvial vital que une el mar Mediterráneo con el Mar Negro. La campaña de Gallipoli, lanzada por los aliados en 1915 para capturar los Dardanelos, terminó en un fracaso costoso. El año 1915 vio cómo la guerra se expandía aún más, con Italia uniéndose al bando aliado y Bulgaria uniéndose a las potencias centrales. La guerra en el mar también se intensificó cuando Alemania desató sus submarinos en un intento de romper el bloqueo británico. El hundimiento del Lusitania, un transatlántico británico que transportaba ciudadanos estadounidenses, en mayo de 1915, indignó a la opinión pública en Estados Unidos y acercó a Estados Unidos a la guerra. En el frente occidental, las batallas de Verdún y el Somme en 1916 resultaron en bajas sin precedentes. En Verdún, los alemanes buscaban desangrar a Francia en una batalla de desgaste. Los franceses, decididos a mantener su posición, declararon: no pasarán. El Somme, lanzado por los británicos en apoyo de los franceses, tenía la intención de romper el estancamiento en el frente occidental. Sin embargo, la batalla rápidamente se convirtió en un lodazal sangriento, con ambos bandos sufriendo pérdidas horrendas. A pesar de la carnicería, ninguno de los dos bandos pudo lograr una victoria decisiva. Las nuevas tecnologías, como el gas venenoso, las ametralladoras y los tanques, solo aumentaron la mortalidad del conflicto sin romper el estancamiento. La guerra se había convertido en una brutal guerra de desgaste, con la victoria medida en metros ganados y vidas perdidas. Sección 5. Un mundo en llamas, el alcance global de la Gran Guerra. Si bien el frente occidental fue el punto focal de la guerra, el conflicto se extendió por todo el mundo. El Imperio Otomano,
luchando contra conflictos internos y enfrentando ataques en múltiples frentes, colapsó bajo el peso de sus enemigos. El Medio Oriente fue rediseñado, con Gran Bretaña y Francia creando nuevas esferas de influencia. En África, las tropas coloniales fueron arrastradas al conflicto, luchando por sus amos europeos en una guerra que no era la suya. Japón, aliado con Gran Bretaña, se apoderó de las colonias alemanas en el Pacífico. La guerra se había convertido en un conflicto verdaderamente global, con consecuencias de gran alcance. La entrada de Estados Unidos en la guerra en abril de 1917 inclinó la balanza a favor de los aliados. La llegada de nuevas tropas estadounidenses, junto con los vastos recursos industriales estadounidenses, elevó la moral de los aliados y proporcionó una muy necesaria infusión de mano de obra y material. Alemania, enfrentando la derrota tanto en el frente occidental como en el oriental, lanzó una ofensiva final en la primavera de 1918. La ofensiva tuvo éxito inicialmente, pero finalmente no logró romper las líneas aliadas. Con su ejército agotado y su pueblo hambriento, Alemania firmó un armisticio el 11 de noviembre de 1918, poniendo fin a la Primera Guerra Mundial.